cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a la quinta temporada de La Voz en el Desierto, aquí en FM Nova 101.5 y para todo el mundo en la web, en la www.radionovadolores.com.ar. Recuerden que si se quieren comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 22 45 51 76 77, también por Instagram FM Nova Dolores y en la fanpage Radio Nova 101.5. Estamos también siendo retransmitidos por FM Romántica 90.9 allí en Las Piedras, partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Y saludamos allí a Luis Osta, su director, que siempre está prendido con toda la programación de la radio. Abrazos y bendiciones para todos los que están conectados por las diferentes plataformas que siempre vemos y que siempre hay tanto visitas en Facebook y en visitas en YouTube, visitas por todos lados. Y le damos toda la gloria al Señor, que el mensaje principalmente se vaya difundiendo. Eso es, toda la gloria y la honra sea para el Señor. Nos metemos en oración. Padre, gloria en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre eterno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos a nosotros mismos, como bien dice tu palabra. Abre tu boca que yo te la llenaré. Oh, glorioso y soberano. Y va a venir y vamos a ver cosas que ojo no ha visto, y oír cosas que oído no ha oído y tampoco ha subido a corazón de hombre. Gracias, Señor amado, porque tú nos revelas, tú nos enseñas, tú nos exhortas, tú nos examinas, escudriñas nuestros corazones, escudriñas nuestra mente. Oh, glorioso y soberano eterno. Gracias. Gracias por la paz de tu Espíritu Santo, Señor, que obra en nuestras vidas, Padre de gloria. Gracias por tu amor. Oh, glorioso Santo. Tuyo es el poder y la gloria. Tuyo es el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre eterno, Yahweh Shebaot, Abba Barujú. Amén, amén y amén. Gracias, glorioso. ¿Cómo no descansar en la presencia del Eterno, que nos trae ese remanso de paz por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo transmitir a otro lo que uno vive en el Espíritu, si ese otro no busca de lo que habla aquí la palabra, que es el Espíritu Santo? Debes buscar de esa conexión con el Eterno para tener esa vivencia con el Espíritu de Dios. Porque si no, solamente has conocido la letra, pero no has conocido al que inspiró esa letra. Aunque la misma letra por sí misma, por ser ungida por el Espíritu de Dios, tiene poder. Pero el Señor quiere que tengas un encuentro con Él,
¿Cómo un encuentro con Él? ¿Puedo tener un encuentro con Dios? Sí, podés tener un encuentro con Dios. Ir a la iglesia no es solamente ir a rezar y a leer la palabra y no tener ninguna conexión con el Eterno, como si fueras a estudiar un libro cualquiera. No es un libro cualquiera. A medida que empezás a leer la palabra, el Espíritu de Dios empieza a obrar en tu vida, porque vos estás buscando de Él, en el testamento escrito. Pero también está la vivencia por el Espíritu, porque el Señor decía, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tenés que llenarte de la presencia del Eterno, para la gloria del Eterno mismo. Porque el Señor dijo, hay muchas cosas que les tengo que decir, pero es necesario que yo me vaya. Pero les enviaré uno, al Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas, y Él procede de mi Padre. Así como ahí en el Génesis, dice que en el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces era el Espíritu de Dios que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Pero llegó un momento que la tierra dice estaba desordenada, estaba vacía, y el Señor dijo, hágase la luz, y por medio de la luz creó todo. He aquí la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz dio testimonio del que dijo, hágase la luz. Yo le conozco, ustedes no le conocen, pero yo le conozco. Ese es el testimonio que el Señor dio de su Padre. He aquí el Espíritu que procede de mi Padre les enviaré, y Él les enseñará todas las cosas. Y es verdad y no es mentira, porque el Espíritu mismo les ayuda a permanecer en Él. Así dice la palabra en Juan. Entonces es una interacción con el Espíritu que el Señor dejó acá para que interactúe con nosotros. Nuestro Señor de señores y Rey de reyes es un intermediario entre Dios y el hombre. Pero el Espíritu Santo que se interactúa con nosotros, con el reino, tanto sea con el Hijo como con el Padre, nos revela, nos enseña, nos exhorta, porque dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Gloria al que vive. Y cuando nosotros recibimos de la unción del Espíritu, la palabra que nos era velada, ahora pasa a ser abierta delante de nuestros ojos para que tengamos revelación, entendimiento y discernimiento de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Porque si no, uno sin el Espíritu lee la palabra y no la entiende, no la puede entender. Porque el Evangelio para otros es locura. No lo puede entender, no lo puede interpretar, no lo puede asumir, ni tampoco lo cree. Por ende el Señor se lo niega y le cierra la vista espiritual para que no vea. Y capaz que empiezan a seguir estatuas. Y esa es la idolatría, como dice en el Salmo 115. Esas estatuas que tienen ojos que no ven, y bocas que no hablan, y oídos que no escuchan, y manos que no palpan, ni pies que caminan. Aquellos que los siguen y les adoran serán iguales a ellos. Eso es un decreto del Señor, del Padre Eterno. Dice, estos serán iguales a ellos. Serán unas momias, unas estatuas. Incluso la momia fue alguien que en algún momento vivió, está momificado. Pero esto es una estatua que ni siquiera en ningún momento tuvo vida alguna. En ningún momento tuvo vida alguna. ¿Y qué esto qué nos está diciendo? Que es un cacho de piedra, que no nos puede responder, no puede interactuar con nuestra vida, no puede hacer nada. Y aún a eso se le inclinan y le piden. Gloria sea al Señor que ahora este Papa que está diciendo algo de la verdad. No lo podía creer cuando me decían. Fíjate lo que dijo el Papa, que me lo mostró mi madre. Está diciendo que no, está diciendo la verdad, que no es corredentora, junto con Cristo, poniéndola a la altura del Hijo de Dios, siendo que el Hijo de Dios es como Dios, porque es el Hijo de Dios, porque estaba junto con el Padre antes de la fundación del mundo. Y no la podemos comparar una persona mortal,
con alguien que vino a ser la representación de Dios en la tierra, porque era el Hijo de Dios. A mi Padre no le conocéis, pero yo le conozco y vengo a dar testimonio de mi Padre. Y mi Padre da testimonio de mí. Y el testimonio no es válido ese si no es de 2 o 3. 2 o 3. Entonces no podemos poner a una mujer mortal que ya tenía su galardón, porque el Señor le dijo, bienaventurada eres, le dijo el ángel, entre todas las mujeres, porque entre todas las mujeres de la historia de la humanidad, María era la elegida para traer el Salvador de la humanidad, ya tenía su galardón. Pero no se le puede poner a la altura del Hijo de Dios, el que vino a entregarse un sacrificio puro. Dice que no habían visto uno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir los sellos. ¿Estamos poniendo a María a esa altura? Siendo que era una bienaventurada por el hecho de haber traído al Hijo de Dios a la tierra, ya tenía su tremendo galardón. Por eso se le dijo, bendita eres entre todas las mujeres del mundo, de la historia de la humanidad. Imagínense, qué privilegio, qué galardón, ya lo tenía, ese era su galardón. Pero ahora ponerla a la altura del Hijo de Dios es una blasfemia. Por eso, gloria sea al Señor, que este hombre está diciendo lo que es. María no puede ser corredentora. Una persona común y corriente que tuvo el privilegio de traer el Hijo de Dios a la tierra, ponerla a la altura del Hijo de Dios. Una locura, ¿no? Pero a lo largo de los siglos esto fue implantado porque le abrieron la puerta al enemigo cuando Constantino empezó a meter diferentes herejías dentro de la doctrina del Mesías hebreo. Y por querer hacer un bien, Tertuliano terminó haciendo un mal. Porque esto de traer el mundo a la iglesia no es nuevo. Ya le pasó a Tertuliano. Porque querían ganar a los paganos. Entonces se les ocurrió que las trinidades que tenían los paganos también se podían asumir en el mensaje del Mesías cristiano. Porque había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Le dijeron que eran 3 personajes. Siendo que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. No es un tercero. Es el mismo Espíritu de Dios que ahora está en nosotros, que vino por medio de Cristo, pero que venía del Padre. Esto es el fundamento básico de lo que predica la palabra del Señor. No es otra cosa. No es sacado de contexto ni cosa semejante. Hoy vamos a hablar de los Nicolaitas, tantas veces mencionado en Apocalipsis a las iglesias. Y vamos a repasar un poco una de las iglesias que habla sobre estos personajes y quiénes eran. Recordemos que estábamos hablando de Tertuliano, que Tertuliano introdujo el término trinitario dentro de la doctrina del monoteísmo, que no tiene nada que ver con el trinitarismo ni tampoco nada que ver con el unicismo. Acá el monoteísmo nos está diciendo que hay un solo Dios, un solo Elohe, y ese es el Padre Eterno, de quien Jesús, Yahshua, daba testimonio. Y el Padre Eterno dio testimonio de Yahshua cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oírle. Cuando estuvieron en la transfiguración, se transfiguró el Señor, glorificado. Sus vestiduras emanaban luz, era como una vestidura de luz, describía el apóstol, cuando describió lo que había visto. Y cuando quiso acordar, se le acercó Elías y Moisés, y conversaban con el Señor. Tremendamente, en ese momento que el mismo Pedro dijo, Señor, hagamos 3 enramadas. Y no se quería ir más de ahí. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés.
Pero llegado un momento, dice que descendió una nube densa, con una presencia tremenda, y empezaron a temer. Les agarró temor. Y de esa presencia de gloriosa que descendió sobre ellos, sobre tanto los apóstoles que estaban ahí, como Yahshua, como Elías y Moisés, se pronunció una voz, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oídle. Cuando la nube de gloria se retiró, los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿este es tu Padre? Y el Señor le dijo: sí, levantaos y vámonos. Entonces, si estaban con Dios antes, ¿por qué temieron cuando vino la nube de gloria y pronunció y dijo que este es mi Hijo amado? Porque dice que el que no cree que Yahshua es el Hijo de Dios, le hace mentiroso a Dios, que dio testimonio de que Jesús era su Hijo, de que Yahshua era su Hijo. Entonces, así se fue tergiversando la doctrina y pasó del monoteísmo al unicismo y al trinitarismo, y es paganismo. Porque solamente hay un Elohe, un Dios, y ese es el Padre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. ¿Cómo está profetizado esto en el Antiguo Testamento? Cuando Abraham, que tuvo un solo hijo, el hijo de la promesa, no Ismael, sino el hijo de la promesa, con su mujer que era estéril, o sea, la mujer estéril, dio a luz, un simbolismo de María, que María en sí no era estéril, sino que era virgen. Pero esta es un milagro también, una mujer estéril dio a luz un hijo. Después el Padre Eterno, siendo que ya el hijo de Abraham ya era grande, se lo pide en sacrificio a Abraham. Se lo pide en sacrificio. Y cuando van subiendo a la montaña, el hijo se da cuenta que él es el sacrificio. Y está dispuesto a sacrificar su vida. Y el padre está dispuesto a sacrificar la vida del hijo. Y cuando levanta el puñal, el Padre Eterno lo detiene. Y le dice: ya sé cómo me amas. Entonces agarra y le señala a un cordero que estaba ahí entre las enramadas trabado. Entonces ahí se hizo del sacrificio. Pero ese sacrificio que estaba simbolizado en Abraham y su hijo es el sacrificio que el Padre Eterno sí hizo. Y nuestro Señor sí se sacrificó. Y el Señor sí murió. No es que se hizo el que se murió. Porque la palabra da testimonio que Dios le levantó de los muertos. Porque si Dios muere, si hubiera sido Dios el que muere la existencia del universo. Porque todo lo sostiene el Padre Eterno. El inmortal, el que no puede morir. Porque el sacrificio era para el Padre. Él se entregaba el sacrificio en ofrenda de sangre por los pecados de la humanidad. Pero ¿contra quién había pecado la humanidad? Contra Dios, que es el que sostiene toda la vida. Habíamos pecado contra Dios y hemos pecado contra Dios. Lo único que nos justifica delante del Padre es el propio sacrificio que el Padre entregó, que es su propio Hijo. Y eso es lo que tenemos que entender, de no quitarle la gloria al Padre ni tampoco quitarle la gloria al Hijo, porque ambos hicieron grandes sacrificios por nuestras vidas, porque dice la palabra, y así testifica, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo que nos está mostrando el Señor acá es que el sacrificio de su Hijo vale para vida eterna.
no es para un rato, no es para esta vida. Es para vida eterna. Algo que ni siquiera a nosotros se nos mete en la cabeza, no nos imaginamos. Porque dice que los padecimientos de esta vida no tienen comparación con la gloria venidera, nos está diciendo el apóstol Pablo. No tiene comparación. No sabemos qué es lo que hay, qué nos espera del otro lado, si obedecemos la voluntad del Eterno. Y les puedo asegurar que el Señor tiene mucha capacidad para sorprendernos. Porque dice, te enseñaré cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre. No las conoce el hombre, ni se las imagina. Así como no te imaginas cómo el Eterno creó todo el universo por medio de su Hijo, porque así fue, entonces no te imaginas cómo el Señor puede hacer lo que nos está esperando, porque dice, he aquí me voy a prepararles morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, entonces no se los diría, porque el Señor no es mentiroso. El Señor lo dice y lo hace. Ahora les quiero llevar aquí a Apocalipsis. Apocalipsis 2. Vamos a poner la Biblia acá. Ahí está. Y en una de las segundas iglesias, porque primero habla de Esmirna, no, la tercera, porque primero habla de Efeso, luego de Esmirna, y después está Pérgamo. Habíamos hablado de las dos anteriores, y ya nos venía hablando de un grupo que se había infiltrado dentro de la iglesia. Porque sabemos que iglesia viene de la palabra eclesia, que significa reunión de personas. De la reunión, de la congregación de hermanos. Eso es lo que está hablando. Escribe a la congregación de los hermanos en Pérgamo, ¿no? Así sería la traducción. Y escribe al ángel sabemos que es el mensajero. Estuvimos hablando quién era el mensajero. Cada uno tiene su ministerio. Y sabemos que el mensajero es el encargado del mensaje, ¿no? Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora fíjense lo que le está hablando a Pérgamo. Primero y principal le está diciendo, escribe al atalaya o al profeta de esa congregación, que es al primero que le viene la información, al que tiene el don de recibir la información. Porque en el cuerpo de Cristo, el Señor es la cabeza. Pero cada uno de los hermanos forman el cuerpo, pero también el cuerpo. Los ojos son parte del cuerpo. Los oídos son parte del cuerpo. Pero si nosotros vemos la cabeza, tiene que haber alguien que está físicamente en la tierra que sea parte de la cabeza. Y así son todas las congregaciones. Tiene que haber un cuerpo conformado. Si bien la cabeza es Cristo, pero vamos a ver qué parte de la cabeza es Cristo. Porque el Señor nos da participación también a nosotros en la cabeza. ¿Qué pasa con la cabeza? La cabeza tiene 2 ojos. La cabeza tiene 2 oídos. La cabeza tiene una nariz, pero tiene 2 agujeritos. Tiene una boca, pero tiene un labio superior y uno inferior. Entonces, si nos ponemos a contar, son 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, más o menos entre 8 y 9 miembros forman la cabeza visible de la congregación. Porque unos tienen el don de oír la palabra del Señor, la revelación del Señor. Vos sabés que el Señor, yo siento que el Señor me muestra y me muestra cosas o me habla cosas. Y el otro hermano dice, sí, no sé, porque nunca escuchó nada. Porque capaz que el otro que te dice, ¿cómo haces para escuchar? Y te da testimonio de que yo tuve una visión. Y el otro le tiene que preguntar cómo haces para ver. Porque uno tiene el don de oír, porque es oído, y el otro tiene el don de ver porque es ojo. El oído no ve, y el ojo no oye. El otro discierne el sabueso, huele. Acá hay algo que me huele mal. Eso es discernimiento de espíritu. Es otro don dentro de la congregación. Después están los maestros, que son los que hablan, la boca. Pero no significa que uno solamente es una cosa. Los hermanos pueden tener muchos dones. Hay 9 dones de la distribución que el Señor ha dado. Pero siempre van de 2 en 2. Porque si hay alguien que tiene visión en la congregación, va a haber el otro que también tiene visión y que le va a venir el entendimiento de esa visión. Porque vemos con 2 ojos, no vemos con un solo ojo. No, porque yo soy el que el Señor le muestra las cosas y nadie más le muestra nada. No, el Señor no trabaja así. Siempre hay una confirmación. Y siempre la cosa va de 2 en 2. Por eso son equilibrados. Porque son 2 oídos. Tiene que haber otro hermano que confirme lo mismo. Porque esto es para que nadie tenga una jactancia, para que nadie se jacte de nada, porque toda la gloria es para el Eterno. Nosotros somos simples oidores, o simplemente vemos lo que se nos mostró. Como los siervos tenían visiones, como bien dice la palabra, cumplida ya en Joel 2, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés a la tierra, que dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, dijo el apóstol Pedro. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. Eso es el Espíritu Santo actuando en la congregación. Pero si nosotros no buscamos el Espíritu y solamente hacemos el agrado para el hombre, para quedar bien con el hombre, y vamos a la casa de gobierno y quedamos bien con los gobernantes y hacemos un montón de cosas para quedar bien con el hombre, pero quedamos mal con el Señor, porque no hacemos la obra del Eterno, sino que estamos haciendo la obra del hombre. Y así la iglesia se ha corrompido durante siglos. Esa es la trampa y el engaño del enemigo. Nosotros tenemos que representar al Eterno, pero desde el ámbito del Eterno. Podemos ser gobierno si se quiere, así como lo puso el Señor a Daniel como gobernador de Babilonia, a José como gobernador de Egipto, a Esther como la esposa del gobernador de Babilonia. Y así sucesivamente el Señor puso a sus siervos para beneficiar a su pueblo. Pero no, la política no es de Dios. Eso es porque no conoces bien la palabra. Y no sos astuto, dice la palabra, ser astuto, manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Y le estamos dando los gobiernos al mundo, a los gobernantes de este mundo, y hacen lo que hacen. Y nosotros no representamos los principios bíblicos para llevar un país adelante, como dice la palabra. Buen siervo eres, te daré 5 ciudades para gobernar. Pero anteriormente no te estuviste estrenando o entrenando para poder gobernar una ciudad. Y de esto es lo que habla el Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Y acá está diciendo que había muchos de los que eran de su pueblo, porque el Señor escudriña los corazones. Dice que estos hermanos que estaban en Pérgamo estaban morando donde moraba Satanás. Una congregación infiltrada. Yo conozco tus obras donde moras, donde estaba metido ahí, donde está el trono de Satanás. Hay muchas congregaciones que lamentablemente son el trono de Satanás, porque hacen mercadería de los hermanos y te piden plata para esto, plata para el otro, plata para aquello, plata. No es cosa que no me haya pasado. En una oportunidad me preguntaron por qué no me congregaba. No me congrego porque no tengo plata para venir a la iglesia. Porque todos los días que iba me pedían algo. Llegaba un momento que no tenía. Y era como que me daba vergüenza ir si no tenía. Porque sabía que me iban a pedir una cosa, me iban a pedir aquello y el otro. Y eso no es el Señor. Dice, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Hay personas que lamentablemente pasan estas cosas, aman al Señor, pero se enfrían porque el entorno es frío. Por eso dice la palabra en otra parte, huye de ella, pueblo mío. Pablo dice, y no dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero también el mismo Pablo dice, ¿para qué te congregás? Si en ese lugar te estás contristando espiritualmente y te estás muriendo espiritualmente, ¿qué estás haciendo ahí? Salite de ahí. Porque no es que vas a la iglesia para quedar bien con el hombre o con Dios. No. Vas a la congregación para congregarte, para buscar del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, Pablo, está escrito en la palabra y lo dice el Señor. Pero ¿qué pasa? Le han privatizado la iglesia al Señor. O el Evangelio le han privatizado al Señor. Era del Señor, pero ahora se lo armaron los hombres para ellos una empresita. Entonces vos tenés que venir a mi congregación. No. Porque dice, es ahora y la hora es. Porque la samaritana le decía que no, ustedes dicen que se tiene que adorar en el templo, y nosotros que tenemos que adorar acá en el monte. Bueno, viene la hora y ahora es, dice, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y donde me busquen, allí lo hallarán. Entonces, ¿a dónde está tu salvación? Ahí en tu boca. Ahí dice la palabra, en tu boca. Porque vos simplemente lo pronunciás, clamás al Señor, abre tu boca, yo te la llenaré, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que nos está exhortando el Señor, que le conozcamos, que le busquemos, que interactuemos, que busquemos de su Espíritu Santo, que va a permanecer hasta el fin con nosotros, no se va a retirar a ningún lado, porque si se retira el Espíritu estamos muertos antes de existir. Dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, ni aún en un tiempo de persecución, que está llegando la persecución a este continente. Sabemos que están persiguiendo muchos cristianos en México. También hay muchas rencillas en lugares como Colombia, Venezuela, lugares que están ocupados por el ateísmo, que está gobernando el ateísmo, el marxismo, enemigos de la cruz, enemigos de Dios, creyendo que queriendo hacer lo bueno hacen lo malo, queriendo hacer lo bueno, pero niegan a Dios. Pero también, cuando el Eterno le da la oportunidad de gobernar a aquellos que dicen llevar la palabra del Señor como estandarte, están usando los recursos del pueblo para beneficiarse ellos mismos.
y para beneficiar grandes corporaciones como BlackRock, como Vanguard, como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, vendiendo los recursos de la nación por monedas para enriquecerse ellos. Recursos vitales que tenemos para estos tiempos finales. Estamos en los tiempos finales y estamos regalando recursos estratégicos que para otras naciones son oro puro, y nosotros tenemos oro, tenemos litio, tenemos tierras raras, tenemos cobre, bronce, de todo lo que te imaginemos tenemos. Y el litio, que es el oro blanco. Y porque nos regalan $20 no podemos vender eso que vale millones y millones de dólares. Entonces de eso es lo que está hablando el Eterno. Y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y acá es cuando nosotros nos damos cuenta cuál es el común denominador de los falsos profetas. Profetizan por dinero. Van y le dicen, no, porque vas a ser prosperado, porque vas a ganar la batalla, porque vas a hacer esto, porque así el rey iba y le pedía consejo a los profetas, y los profetas decían, no, que andá a la batalla, que vas a ganar, porque vas a conquistar ese territorio. Bueno, y ¿qué otro profeta más hay para preguntarle? Y lo tenía a Elías, pero Elías siempre te dice que no vaya a Elías, porque Elías te va a decir que sos un corrupto, que nosotros somos unos corruptos, que vamos a perder la guerra, que vamos a... ¿Y qué le pasó? Le pasó lo que les dijo Elías. Porque Elías andaba solo por la montaña, no quería figurar con nadie. Lo iban a buscar y les hacía descender fuego del cielo. Tenían miedo de ir a preguntarle algo a Elías, porque les mandaba fuego del cielo y los consumía. Hasta que vino un grupo de soldados a pedirle por favor que no les matase, porque venían en el nombre del rey. El rey quería preguntarle algo. Le había querido preguntar antes, pero nunca habían llegado los mensajeros, porque Elías hacía descender fuego del cielo. Porque él sí realmente estaba hablando de la palabra del Señor. Entonces el Señor le respondía y no le avergonzaba. Profeta de Dios, profeta de Dios. Ustedes dicen que yo soy el profeta de Dios, y bueno, entonces descienda fuego del cielo y los consuma a todos ustedes. Y así pasaba. Porque no le estaban haciendo ni nada de caso a lo que decía Elías. Lo tenían por nada. Era mejor a los otros que le decían que todo les iba a ir bien y que iban a ser prosperados y que le dieran plata y así sucesivamente. Por eso dice el Señor, yo conozco tus obras. Y el 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que es esta, que incluso enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, viene este a hacer negocio, pero está el otro también, el puntero que viene a hacer negocio junto con él, que hace tropezar al pueblo. Eso es lo que está diciendo. Y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. No, yo no como nada sacrificado a los ídolos. Si vos estás comiendo del negocio de ellos, estás comiendo sacrificado a los ídolos. Y a cometer fornicación. ¿Qué fornicación? Es una transgresión. Estás transgrediendo la ley de Dios, los estatutos y los mandamientos del Señor, por andar en esta misma movida. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Ahora venía hablando duro el Señor, pero acá está diciendo, y también retienes ahí a lo que profesan la doctrina de los nicolaitas, que es lo que nos compete hoy también. ¿Quiénes son estos que, si bien nosotros estaban haciendo el mal, estos estaban haciendo peor? A los cuales yo aborrezco. Y si el Señor aborrece a estos nicolaitas, sería importante saber quiénes son y qué es lo que hicieron para que el Señor los aborrezca tanto. Porque no solamente lo menciona a esta congregación, sino también lo menciona a otras más. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Bien, chaval. Bien. Para dar otro ejemplo más, pero después lo damos. Entonces, ¿quiénes son los nicolaitas? ¿Qué es lo que hicieron? Si nosotros nos fijamos la doctrina de los nicolaitas, tenemos que hacer la etimología de lo que es la palabra nicolaita. Nico es un acrónimo, ¿no? Un acrónimo es una palabra formada por dos o tres palabras. Nico viene de la palabra Nike. Nike, que es de la diosa griega de la victoria. Nike. Vienen como las zapatillas Nike, bueno, esa misma palabra. Nike. Y Laos procede de la palabra pueblo. Entonces esta es la victoria sobre el pueblo, o el dominio del pueblo. O vendría a ser un primo hermano lejano, una protomasonería, que fueron los que impusieron los grados, ¿no? Por poner el masón, el grado más alto que tiene, el grado 33. Y la masonería se ha influenciado en todo el mundo, en todas las doctrinas del mundo, incluso en los gobiernos, ¿no? Incluso en la escuela. Por eso tenemos los grados, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto grado, porque eso también está influenciado por la masonería. Y estos nicolaitas son como el tatarabuelo de este tipo de doctrinas que ponen a hombres por encima de los hombres. Ahora estamos viendo cómo ha sido influenciada, ejemplo, Argentina, San Martín, estamos hablando, y muchos de los que fueron los padres de la nación eran masones. Y estamos hablando que tenemos que entender, y ya vamos a entender cuál es la raíz de todo esto. Porque acá está diciendo que estoy comparando una cosa con otra, que es lo que el Señor me enseña y me muestra. Como una especie de protomasonerismo, ¿no? Arqueología de lo que sería esto. Y es la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco, dice el Señor. Porque están poniendo hombre por encima de hombre. Como que unos son más que otros. Así tengas conocimiento, tengas dinero, tengas lo que quieras tener, no sos más que nadie. Sos igual a otro. Porque así lo determina el Padre Eterno, el Señor, el que nos creó a todos. Sean todos uno. Incluso Él mismo se hace Padre, para que ellos sean uno con nosotros, dice. Así como yo soy contigo, ellos sean también en nosotros. Entonces acá, el equilibrio, el mismo Padre que es Dios y su Hijo se quieren hacer uno con nosotros. Y estos otros inventan que hay hombres mayores que otros, que tienen otros niveles, y que, o por el nivel social, o por el nivel de esto, o el nivel de aquello, unos por encima de otros. También crearon, dentro de la misma congregación, los sistemas piramidales. De poner uno por encima de otros. Y así también incluso en los gobiernos. Como lo hemos dicho, en la punta de la pira siempre ponen a uno en los sistemas. Y nosotros cuando vemos en las congregaciones uno por encima de otro, cuando ponemos uno en la punta de la pira, tanto sea un pastor, un papa, un presidente, estamos poniendo uno por encima de otro. Pues la congregación original eran asambleas.
Y en las asambleas en la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Y no había uno por encima de otro, cada cual tenía su don determinado por el mismo Espíritu de Dios. Los levantaban con los dones y servían. Incluso para servir las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo y con buen testimonio. Para servir las mesas nomás. Entonces, era por nuestra entrega. Nos entregábamos porque no somos nada, porque Él nos llena y nos hace todo en todo. Entonces somos parte de algo. No somos ni el mejor ni el peor, somos parte de un todo. Porque el Padre eterno es todo en todo. Entonces no hay diferenciación de clases ni de absolutamente nada. Y eso era lo que introdujeron los nicolaitas dentro. Porque ellos, no sé, eran los rabinos, y como eran los rabinos eran más que los otros hermanos que habían tomado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces tenían que escuchar, no. Porque la sabiduría viene revelada por el Espíritu. Y ahí se acabó toda la historia del conocimiento adquirido. Que nosotros te vamos a hacer la iniciación para que vos te pases al otro nivel, porque nosotros estamos en otro nivel. Y cuando la cosa viene de arriba, no llueve de abajo para arriba, llueve de arriba para abajo. Entonces la cosa viene de arriba. Y si viene de arriba, dice el apóstol Pablo, ¿qué jactancia tenemos? Si esto nos fue dado. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Y tiene una línea directa con lo que es masonería, que en uno de los ritos masones tienen que escupir la cruz y pisarla. Ahora sabemos que estaba hablando el otro día, preparando el programa estuve mirando sobre los masones y eso. Acá en Argentina, ejemplo, estaba uno de una logia masona muy orgulloso, ¿no?, de decir todas las cosas que estaba diciendo, y poniendo a conocimiento de público los archivos de la masonería. Y ejemplo dio de personas conocidas, ¿no?, porque alguno que no conoce, ¿de qué vale? Pero conocidos que han influenciado sistemas políticos, como ser a Perón, los mismos ellos le habían dado el grado 33 de la masonería, que es el grado máximo. Y nosotros vemos la doctrina del peronismo y estamos viendo que también hay una especie de ateísmo. Y la gente ignora esto porque muchos pueden ser tremendamente creyentes, pero también tienen esta doctrina, esta influencia de pensamiento. Este mismo tipo decía que ellos mismos habían creado el Partido Radical. Alfonsín, ya en su juventud, había entrado en el culto masón. Pero esto no es que nos sorprende. Estamos hablando que el mismísimo San Martín ya vino siendo masón desde Francia. Y todo el diseño de las ciudades, casi todos de Argentina, son diseñados por la masonería. Entonces hasta este grado somos infiltrados. Por eso dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? El trono mismo de Satanás. Pero retienes mi nombre porque así nosotros tenemos cierto... nos inclinamos hacia cierta forma de política, ejemplo. No conocemos cuál es la base de eso, que está contaminado. Porque fíjense que la nación argentina estaba siendo ampliamente prosperada, hasta que este hombre se le ocurrió darle asilo a los nazis. Estamos hablando en aquel tiempo. El granero del mundo, nos decían.
el granero del mundo, hasta que dejó entrar a los enemigos de Dios que estaban matando a su pueblo. ¿Qué nos va a entrar? Una maldición como el tamaño del país. Y así estamos. Entonces es aquí la cuestión. Cuando uno pregunta, Señor, ¿por qué, Señor, todo esto? ¿Por qué aquello? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá el entendimiento. Pero pedidme, dice el Señor. Entonces, como interactuamos con el Señor, acá está la raíz del problema, ¿ves? Están sentados en el trono de Satanás. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor. Yo conozco tus obras. El Señor sabe que en nuestro corazón no teníamos ni la menor idea. No tenemos nada que ver, no queremos tener nada con Satanás. Yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. El Señor sabe que hay personas que aman al Señor y quieren hacer el bien, porque están viendo que este sistema político ayuda a los necesitados y a esto y el otro, aquello. Le ve el lado bueno al Señor, porque si el Señor nos mirara el lado malo, no quedamos ninguno. Pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe. Ni aún en los días, bueno, de las diferentes persecuciones, y podemos hablar nosotros de las dictaduras y de lo que fuera, no has negado mi fe, ni aún en los días de que Antipas, mi siervo fiel, y acá nos tenemos que poner las diferentes tribulaciones que pueden venir incluso hacia nuestras vidas. Mi testigo fiel muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿no? Porque sabemos que hay también muchos políticos que están lucrando, se están enriqueciendo y están empobreciendo al pueblo. Que enseñas a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, transgresión contra la ley, ¿no? Y también retienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, y esto es lo que quiere el Señor. Perdóname, Señor, yo no sabía nada de estas cosas. Pero yo renuncio todo. No soy seguidor de nadie, solamente soy seguidor de ti. Ni del Partido Colorado, ni el rojo, ni arriba, ni abajo, ni de ninguno. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense lo que dice. Por tanto, arrepiéntete tú, individuo, pues si no vendré a ti pronto. A cada individuo pronto vendrá el Señor. Pero también dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con el decreto del Señor. Entonces nos advierte el que tiene oído, el que está el oído espiritual está hablando, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El que venciere de todas estas adversidades y estamos sentados en este trono que está diciendo de Satanás, ¿no? Que tenemos, no vamos a hablar mucho más, pero bueno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere de todas estas cosas, daré a comer del maná escondido. El maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué decir? Me va a dar una piedrecita. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Una piedrecita. Tallado un nombre nuevo. El Señor nos está poniendo esa piedra de fundamento. Tenemos el nombre tallado en piedra. Es una piedrecita, sí, pero tu nombre está tallado en piedra. Puede haber sido un papiro, no, en piedra. Para el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor nos ofrece.
Cuando tenga el auto preparado unas alabanzas, nos vamos a ver unas alabanzas. Y nos sigue hablando el Señor, que nos tiene algo determinado para nuestras vidas si nosotros buscamos de su presencia, del reino de los cielos. Renunciamos a las cosas que nos rodean. Si podemos ayudar a alguien, le ayudamos. Hacemos la obra que el Señor nos determina, incluso en el ambiente que tengamos que interactuar. Pero nosotros somos escogidos para salvación, apartados de las estructuras de este mundo, de todo sistema de estructura de gobierno nicolaíta, masón, de lo que fuere. Renunciemos, arrepintámonos, pidamos perdón. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero si ahora tenés el conocimiento y seguís andando en lo mismo, entonces sos parte del trono de Satanás. Y querés andar en sus caminos. Ya está determinado en la palabra qué le corresponde a cada uno. Porque cada uno tendrá su recompensa. Entonces tenemos que estar invirtiendo en el reino de los cielos, para cobrar después del reino de los cielos. Porque si invertimos en el trono de Satanás, van a cobrar desde el trono de Satanás. El Señor reprenda todo espíritu inmundo. Y estemos atentos a estas cosas. Ahí vamos a una alabanza que tenga preparada el auto y seguimos con La voz en el desierto. Guíame por sendas limpias, no quiero andar donde el mal habita. Tu palabra es árbol junto al río, y en ti florece lo que antes estaba vacío. No me sientas en sillas sin verdad, ni me dejes caminar en oscuridad. Jesús, mi deleite está en tu ley, día y noche en tu amor me afianzaré. Santidad que da vida, como un río que no se olvida. Dios, tú eres mi raíz, sin ti no sé. Soplan, la gente se cae, pero tú, Jesús, eres quien me levanta. Dame fruto que dure en cada estación, porque tu palabra es mi canción, mi verdad. Santidad que da vida, estamos compartiendo La voz en el desierto. Jesús, mi pastor, me haces descansar en verdes pastos, sé que puedo confiar. Tu vara y tu callado me dan dirección.
tu casa, mi Redentor. No me faltará nada, tengo al Dios de mi alma. En los días de paz o dolor, mi provisión es el Señor. Compartiendo la voz en el desierto. Cuando el miedo toca mi puerta y el alma se siente desierta, Jesús, tú eres mi fortaleza, mi luz en medio de la tristeza. Aunque un ejército me rodee, yo confío en el que no retrocede. Cristo es escudo sobre mi vida, mi roca firme, mi guarida, mi fortaleza en la tormenta, mi refugio cuando el mundo aprieta. Dios, contigo no temeré, en tu presencia confiaré. Una cosa pediré al Señor, y eso buscaré con fervor: habitar siempre junto a ti y en tu belleza vivir. Mi fortaleza en la tormenta, mi victoria no se inventa. Cristo vive dentro de mí y eso basta para seguir. Basta para seguir. Cosa pediré al Señor, y eso buscaré con fervor: habitar siempre junto a ti y en tu belleza vivir. Mi fortaleza en la tormenta, mi victoria no se inventa. Cristo vive dentro de mí y eso basta para seguir. Compartiendo la voz en el desierto. Bendeciré al Señor en todo tiempo, aunque el alma esté en quebranto lento. Jesús, en ti pondré mi voz, aunque el dolor grite feroz. Los ojos del Señor ven a los justos, Él escucha los clamores puros. Aunque el corazón esté quebrado, Dios está cerca y no ha fallado.
que siempre creo. Muchos son los males del justo, pero Dios lo guarda paso a paso incluso, y ninguna lágrima cae en vano, pues Jesús la recoge en su mano. Muchos son los males del justo, pero Dios lo guarda paso a paso incluso, y ninguna lágrima cae en vano, pues Jesús la recoge en su mano. Bendeciré que duela igual. Es nuestro amparo constante, una ayuda presente, no distante, aunque tiemble la tierra entera. Cristo es roca verdadera. Ruge el mar, se sacuden montañas, pero Jesús mantiene las almas. Hay un río de paz en su ciudad, su presencia es realidad. Refugio firme en la tempestad, mi castillo, mi seguridad. No me moveré de aquí, porque el Señor pelea por mí. Estad quietos y sabed que Él es Dios. No hay fuerza que supere su voz. Jesús reina sobre naciones. Él es Dios de generaciones. Refugio firme, eterno amor. Dios mi escudo, mi defensor. Aunque el mundo caiga ante mí, yo me sostengo solo en ti.
Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Seguimos con La Voz en el Desierto, siendo 11:19, ya nos estamos por retirar. Y sin antes darle este último ejemplo acá en Efesios, como también me decía mamá, que tenemos el ejemplo cuando le habla el Señor a la iglesia de Efeso. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto también lo estuvimos hablando en un programa anterior, ya lo desglosamos a eso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Está hablando a la persona dedicada para el Señor. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, esa búsqueda plena y pura del Espíritu Santo, esa convivencia con el reino celestial y vivir en lo sobrenatural, lleno de la presencia del Espíritu Santo, puliendo tus dones continuamente, tanto sea de discernimiento, de oír la revelación del Señor, de tener la visión y no poner tu cabeza y tu corazón en lo que no aprovecha, sino en el camino del Eterno, que lleva para vida eterna. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído, de dónde te levantó el Señor, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, de la presencia del Espíritu. Si no te hubieras arrepentido, entonces el Señor está pidiendo que nos arrepintamos de toda cosa que a Él no le agrada, que nos enseñe a escudriñar a nuestras propias mentes y corazones para poder agradar al Señor, porque por ahí estamos creyendo que hacemos bien y no lo estamos haciendo. Porque bien dice la palabra: si ha de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice en Efesios 6. Un gemido indecible no es un idioma, porque un idioma es algo decible, pero esto es indecible, entonces no es un idioma. Y ya terminando dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y volvemos a los nicolaitas, a esa jerarquía de hombres por encima de los hombres. Eso es lo que aborrece el Señor, porque nos ha hecho a todos y nos invita a que seamos uno con Él y con el Padre. Padre de gloria, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú nos haces ser partícipes, Padre de gloria, de estos beneficios para nuestra vida eterna, Señor. Que tú nos dices que escribirás nuestro nombre en piedra para que no sea olvidado. Oh glorioso y soberano bendito, llénanos del fuego de tu Espíritu Santo, sana, restaura, fortalece y asienta, Señor, sobre tus mandamientos, tus estatutos y tus mandamientos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, en el nombre de Yeshua HaMashiach. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno. Abba Kadosh y Abba Barujú. Amén. Amén y amén. Esto ha sido La Voz en el Desierto. Hemos estado bajo la dirección técnica de Lautaro Morán, con la co-conducción de Avita Logos en la intercesión, que ella se está destacando en la intercesión para la gloria del Eterno. Y quien les habla, Eliseo Díaz. Si el Señor lo permite, nos reencontraremos con un programa más de La Voz en el Desierto el próximo domingo. Abrazos y bendiciones. Guarden aguas, medicamentos, alimentos y preparen una mochila de emergencia por cualquier circunstancia. Abrazos y bendiciones. Esto fue La Voz en el Desierto. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo domingo aquí en 101.5 Radio Nova. 10 años con vos. Hasta nuestro próximo programa.